Pueden ver el cursor arriba a la derecha. Caracteres personalizados, el de musiquita, corazoncito, por ahí anda un robotito. Y solamente es un shift del display, tanto izquierda como derecha, y vuelve a iniciar. Recuerden hacer la configuración normal de su proyecto, el reloj, no interrupciones y el Watchdog Timer deshabilitado. En este caso coloqué el ADC porque es el mismo proyecto que voy a utilizar para lo demás, pero bueno, la siguiente práctica, pero no lo estoy utilizando ahorita. Y en el pin grid yo solamente voy a ocupar la interfaz de 4 bits. Entonces se va a manejar con 4 bits el LCD y por eso estoy ocupando el puerto B. 4 bits son para controlar la LCD y los otros 4 salidas, uno es para el bit de RS, otro es para RW, otro es para el Enable y el otro nomás es para un LED que ahí ando aprendiendo. Pero por eso solamente utilizo un puerto. Si ustedes ocupan los 8 bits, tendrían que configurar los 8 bits de salida y aparte los otros 3 que es RS, RW y Enable. Y ya. Ahora, para que ustedes puedan utilizar la librería, descarguen la librería del repositorio y coloquen todo el folder en su proyecto. Es este. ¿Sale? Ahí por favor pónganlo en su proyecto, la cual la copian y la pegan ahí en su proyecto. Es esta, lo único que necesitan. Y ahora sí, en orden, primero hagan esta operación, primero agreguen los source files. Entonces vamos a poner desde aquí en source, le damos clic derecho y vamos a agregar elementos que ya existen desde un folder. Entonces le damos clic en esta opción le damos agregar folder. Vamos a agregar todo el folder de nuestra librería, todo, tal cual. Le ponemos select y le ponemos agregar. Y pueden ver que aquí ya nos aparece. Todos estos son los archivos source de código de la librería para controlar el LCD. Esta LCD, bueno, ahorita hablamos de eso. Y el header file lo mismo, hacemos exactamente lo mismo. Agregar desde folder, agregamos todo el folder en header file. Y aquí seleccionamos la librería. Y es importante que aquí cambiemos el tipo de archivo. Aquí necesitamos los archivos de cabecera. Entonces ponemos esta última opción que ya contiene los puntos H. Y le damos simplemente, recuerden seleccionar la librería y le damos select. Ay, perdón, ahí está, y le damos select. Y ya, le damos a agregar. Y aquí ya nos va a aparecer, aquí está, son mis dos archivos de cabecera para poder utilizar la LCD. Y ya, ya tenemos eso para nuestro programa. Esta es una librería que ya existía antes. Pues sí, Microchip daba esta parte que se llamaba PLIB o Peripheral Libraries, que ayudaban para esta comunicación, nos daban código base para poder hacer esta interfaz con otros dispositivos. Uno de ellos era LCDs con este tipo de microcontroladores, o de controladores más bien dicho. Entonces tal cual, lo único que tenemos que hacer es incluir la dirección. Está en la carpeta xlsd y agregamos nuestro archivo de cabecera que es xlsd.h. Es lo único que tenemos que hacer para poder utilizar la librería. Incluso si nosotros le damos clic aquí, nos va a abrir, ya saben, control y clic, nos va a abrir todo esto y nos dice, mira, esta es una librería que tal cual se basa en este controlador, que es el que nosotros estamos utilizando. Entonces, si acaso tiene unas modificaciones porque necesitaba algunas cosas para poder funcionar. Pero bueno, ahora sí. ¿Qué tienen que hacer para poderlo utilizar? Muy importante. Aquí tal cual, como en el ejemplo del teclado, tienen que colocar los bits como ustedes lo van a poder utilizar. Aquí está el puerto de datos. Yo estoy utilizando el puerto B. Entonces no importa si es de 4 bits o de 8 bits. Si ustedes lo usan de 8 bits, tienen que tal cual que eliminar esto y poner que definen la interfaz como 8 bits. ¿Ok? Pero ahorita yo no lo estoy utilizando así. Yo lo estoy utilizando con 4 bits, entonces por eso no lo tengo que modificar. Sí les recomiendo obviamente que lean un poquito, no son, pueden ver que son dos líneas de código, entonces no importa mucho. Entonces nos está diciendo que los 4 bits menos significativos del puerto que utilizan es el que van a utilizar como datos. Entonces yo estoy utilizando el puerto B y de ahí los 4 bits menos significativos son los que está mandando los datos a la LCD. Si ustedes lo quieren modificar y dicen, no, yo quiero los más significativos, entonces quitan el comentario de este. Y los otros bits que me quedan, los que ahora sí son los más significativos, el 4, 5, 6 y 7, yo los estoy utilizando para el RW, para el RS y para el Enable. Tal cual, lo único que tengo que hacer es la modificación de esto.
decir en qué puerto voy a trabajar, vean que aquí para trabajar sí necesita el puerto, así sean los 4 bits nada más de un puerto, pero sí necesitan que todos esos bits de datos pertenezcan al mismo puerto y que estén juntos, ya sea los 4 más significativos o los menos significativos, porque así trabaja la librería. Entonces ya nosotros no podemos cambiar eso, solamente le podemos decir de qué puerto. Y para los bits de RS, RW y Enable, ahí sí podemos poner lo que nosotros queramos. Por eso yo estoy ocupando todos los puertos. Y aquí nos da todas las funciones que puede hacer, que son exactamente los mismos de la hoja de datos. Pueden ver, por ejemplo, que tengo una para prender el display, para poner el cursor prendido o apagado, para el blink on. Tiene algunas partes para pasar a la primera línea, segunda línea. En caso de que tengamos tercera línea o cuarta línea, los podemos utilizar. Y ya, total. Y si nosotros también vemos, tiene estas funciones. Nosotros podemos inicializar nuestro LCD, establecer la dirección a donde vamos a escribir, ya sea para generar un carácter o para escribir dentro del LCD, verificar si está ocupada, podemos leer, podemos escribir, ya sea por ejemplo write cmd, tal cual nos dice, escribe un comando. Y aquí nos dice write data, nos dice, bueno, escribe datos. Entonces solamente es que les den un pequeño vistazo a lo que tienen. Y estas son más o menos las mismas funciones que ustedes tenían en estas. Entonces, en su hoja de datos más o menos hace un match con la librería que ustedes tienen en código. Una parte importante que también tienen que colocar para usar esta librería, aparte de definir estos pines, qué puerto van a utilizar, son, si pueden ver hasta abajo, nos dice, mira, el usuario debe de definir las rutinas que van de acuerdo con la frecuencia del oscilador. Como esto es un poquito vieja la librería, pues así es, y así se utiliza. Lo único que tiene que hacer es copiar y pegar esto en su main, y hasta el final las pueden definir. Yo las he colocado así. Uno es de 15 milisegundos, otro es de 15 milisegundos, y el otro es de 240 ciclos de reloj. Pueden dejarlo así, es más que suficiente. Ya tal cual, si ustedes copian y pegan la librería, no tienen que hacer nada más. Pasando a código. Quizás ustedes, como lo han hecho muchas veces, no saben ni cómo funciona, ni para qué funciona, ni cuál es su interfaz, pero tienen la librería. Entonces ya definieron los pines que van a utilizar, ya lo conectan. Lo que tienen que hacer primero es OpenXLCD, mandar a llamar esta función. Como ustedes lo quieran poner, si lo quieren con 4 bits, vean que aquí si lo definieron con 4 bits ya tiene los comandos, o si lo definen con 8 bits, lo tienen que colocar. Y tienen que definir también cómo es el carácter, si es de 5 por 7, perdón, de 5 por 10 o de 5 por 7, ajá. Eso es lo primero que deben de mandar a hacer. Después tienen que mandar esta parte de cómo va a funcionar cada que ustedes coloquen un carácter. Si solito se mueve el cursor, ustedes lo tienen que mover. Entonces yo les recomiendo que pongan la misma instrucción aquí, que significa que cada que ustedes escriben, solito aumenta al siguiente o va a la siguiente dirección esperando el otro carácter, y si escriben algo se va a la siguiente y así tal cual. Lo mismo en esto, si ustedes quieren cambiar algo del blink, si no lo quieren ver el blink o no quieren el cursor, para eso tienen todos los demás elementos. Aquí tienen estos. Pueden ponerle lo que ustedes quieran, pueden modificarla como lo dice la hoja de datos. Y vean que nosotros aquí estamos mandando a escribir comandos, no estamos mandando a escribir caracteres, solamente estamos mandando a escribir comandos. Después viene una función que, como su nombre lo dice create custom char. Lo que hace es crear el carácter, digamos, personalizado. Si vieron el corazoncito, o un como robotito, o un como de música, esos pues no existen. Esos fueron creados. Entonces, si ustedes crean sus propios caracteres y lo hacen, probablemente tengan un puntito extra por ahí. Porque significa que leyeron un tanto la hoja de datos. Y ya empezamos. ¿Qué hacemos? Empezamos a escribir set dd ram address. ¿Qué es eso? Nosotros vamos a ponernos en la dirección. Esta es la dirección que existe. Todas estas son las direcciones que existen en su display. Por ejemplo, si este es de 20 por 4 o de 16 por 2, no importa. La única diferencia es que la de 16 por 2 pues solamente muestra estos elementos. Aunque tenga estos otros aquí volando, esos no los vamos a ver. Pero estas son las direcciones. Entonces, para empezar a la primera dirección o a la primera posición del primer renglón, tiene que colocar que se van a la dirección 00. A la del primera posición del segundo renglón es la 40.
a la siguiente es 1, 4. Y así se van, pueden colocarse random en cualquiera de estas posiciones, solamente tienen que seguir esta tabla. Si se quieren pasar a la última posición del primer renglón, tienen que poner 13. Y eso es lo que estamos colocando aquí. Nosotros nos estamos estableciendo en la dirección de la RAM la posición 000. O podríamos ocupar esta opción, ¿no? Es un comando, estamos escribiendo comando y estamos colocando la parte de return home. Todas estas etiquetas, todo eso ustedes lo tienen definido aquí, tanto las funciones que pueden utilizar como qué significa cada uno de estos. Y qué significa cada uno de estos, pues corresponden con esta tabla, tal cual, las funciones que ustedes saben o que puede reconocer el LCD. Bueno, antes de continuar, recordar. Nosotros ya empezamos a colocarnos en el LCD una vez que ha sido configurada. Les recomiendo que coloquen esto así como lo ven. Si acaso aquí pónganlo de 4 o de 8 bits como ustedes quieran. Esta es, digamos, así lo elegí yo. Ustedes háganlo como ustedes quieran. Igual, solamente mandan a llamar la función, es más que suficiente. Después, estos dos son para los caracteres que se crearon, los que son, que creó el usuario, o en este caso, pues yo. Si nosotros vemos aquí en estas pequeñas partes de memoria, estos son los elementos, solamente tiene espacio para 8 caracteres, que son desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, para 8 caracteres. Y aquí, aunque se puede ver que hay más acá, son exactamente lo mismo, son los mismos 8. Por eso yo estoy mandando a escribir lo que se tiene en la posición 0, 1, perdón, 0 y 2. Aquí vean que este ya no es un comando como este es write command. Y aquí ya está mandando a escribir datos. Y está mandando a escribir el dato o el carácter que está en la posición 00, que es un carácter que creó el usuario, y un carácter que está en la posición 02, que es igual, es un carácter que creó el usuario. Aquí están, la posición 00 es esta, y la posición 02 es esta. Tienen estas 8 posiciones para crear 8 caracteres como ustedes los quieran colocar. Y por ejemplo, bueno, yo había visto algunos ejemplos en internet, por ejemplo, un corazoncito, pila, otro signo de música, una carita feliz, así un pescadito, si son de Veracruz, una hojita, o sea, ya como que juntando varios caracteres para hacer uno solo, pues se ven padres, una palmerita, cositas así, ¿no? Entonces, usen su creatividad, yo creo que sí pueden hacerlo. Pero bueno, es eso. Y tal cual, para escribir el LCD, como estamos escribiendo caracteres, pues tienen que poner un string. Recuerden que el string va entre comillas dobles. Y esto es lo que ustedes vieron reflejado en el video. Estamos en el primer renglón, un carácter, dos carácter. Luego vean que estos son dos espacios vacíos. Pueden verlo al principio o al final del video, o sea que aparece. Luego después viene otros dos espacios vacíos, la palabra LCD, dos espacios vacíos, un carácter y otro carácter. Porque son los 20, si los cuentan es 1, 2, más todos estos, más estos dos, son 20 caracteres, para que queden justos. Después mando o establezco la dirección de la segunda línea. Vean que la segunda línea es este valor, que es exactamente el mismo valor que nosotros tenemos a la hora de aquí, que es el 40. Entonces le estoy diciendo, bueno, muévete a esa dirección y en esa dirección volvemos a empezar a escribir lo mismo, dos caracteres que el usuario definió, otra línea de código tal cual, bueno, que es este texto, un carácter personalizado que es el robotito, caracteres en blanco y otros dos caracteres personalizados. Voy escribiendo de uno en uno. Ya se acabó ese renglón, me paso a la siguiente línea. Y luego, recuerden, esto es cambio de dirección y esto es escribo. Y si quiero establecer algún comando, recuerden que es write command. Pero ya. Y lo mismo. Aquí importante es la parte de los enteros. ¿Qué estamos haciendo para escribir enteros? Recuerden que el 1 no es un carácter 1, o el 10 no es un carácter 10, o el 100 no es el carácter 100, no existe. Entonces realmente el 100 está compuesto por el carácter 100. Entonces, esto es importante porque aquí lo hice así exactamente para que ustedes vean que este tipo de dato, o así es como se los va a regresar el convertidor analógico digital. Lo máximo que les va a dar el convertidor analógico digital son 4096 valores o 4095. Entonces, eso es un número.
y para convertirlo a string tienen que hacer una función. Entonces, lo que necesitan es un buffer de caracteres, tal cual. Por eso estamos colocando aquí que es un carácter, un buffer o un arreglo de 8 caracteres, donde vamos a convertir esto y lo vamos a colocar en ese buffer. Para eso se utiliza esta función que es sprintf. Y para usar esa función lo que necesitamos es agregar esta función que es stdio, Standard Input Output. Entonces, esa función es la que nosotros agregamos para que podamos, esa librería es la que nosotros agregamos para poder utilizar esta función. Y lo que tenemos que colocar en la primera parte ponemos el buffer, en la segunda ponemos el formato, tipo de dato que nosotros queremos convertir, que en este caso para enteros es un entre comillas, se abren comillas, este es un signo de porcentaje y es D. El D es para enteros. Así es, así está hecho en C y así siempre ha sido y así va a ser. Y después vamos a colocar el número o el entero que queremos convertir a buffer, a string. Entonces, por eso lo que hace es que este entero lo convierte a string y lo guarda en este buffer. Tienen que checar que lo que guarden aquí en el buffer, o sea, el buffer sea del tamaño suficiente para poderlo guardar. Y si quieren, están utilizando enteros sin signo, pongan en vez de la letra D, pongan la letra U. Ya, así debe de ser. Si no, pues busquen esta función en internet, vean cómo se utiliza y quizás pueden jugar un poquito con eso. Entonces, ya, mandamos a escribir el buffer de entero. Tal cual, ya no es el número 4096, ahora es el carácter que contiene, o es el string, la cadena de caracteres que tiene el carácter 4, el 0, el 9 y el 6. Hacemos exactamente lo mismo y nos pasamos a la siguiente línea. La siguiente línea se imprime otra vez caracteres por el usuario, después tenemos lo de float y hacemos exactamente lo mismo. Hacemos una conversión de float. ¿Qué pasa aquí? Ahora ya no estoy convirtiendo un número entero a cadena de texto. Este número lo voy a pasar lo mismo. Ocupo la misma función, pero bueno, así es como está definida. Pero para pasarlo a float es así. ¿Qué significa lo que es punto 4? Aquí nos dice convierte un float a string con 4 dígitos después del punto decimal. Si cambiamos aquí, ponemos 3, solamente serían 3 dígitos después del punto decimal. En este caso yo lo coloqué así y les sirve porque probablemente cuando ustedes hagan sus cuentas del convertidor analógico digital, para sacar el voltaje tienen que multiplicarlo por .00 y tantos milivolts que equivale cada uno. Tienen que hacer las cuentas y les va a salir un número con parte decimal y eso lo van a tener que mostrar en el LCD. Y así es como se hace, simplemente mandando a llamar esta función. Ahora lo que está diciendo es que aquí en este buffer que se nombra buffer float, que tiene 8 elementos o que tiene hasta 8 caracteres, está convirtiendo este número float hasta con 4 decimales. Simplemente vean que sus buffers sean lo suficientemente grandes para poderlo convertirlo, de lo contrario no va a hacer nada. Y eso es todo lo que hace. Esto solo lo hace una vez dentro del main. El ciclo while, del único que se compone es de primero un parpadeo, y eso porque sobraba ese pin del puerto que no lo utilicé, y solamente dos for. ¿Qué hacen los for? Hacen ese efecto de mover el display de un lado para otro. Todo el texto lo va recorriendo de un lado para otro. Y vean que aquí ya no estoy escribiendo datos, como acá estamos escribiendo comandos. ¿Qué estamos poniendo de comandos? Este que significa mover el display a la derecha y este que significa mover el display a la izquierda. Y si vemos, es esto, es 00111 y 001. ¿Cómo sabemos que en realidad estamos haciendo eso? Pues aquí está nuestra función shift o nuestra función corrimiento. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que S y C, este bit de por sí tiene que estar en alto, ese no se cambia. Para S y C, nos dice que si S está en alto, se mueve el display, o si está en bajo, se mueve el cursor. Entonces nosotros estamos moviendo el display. Y el siguiente nos dice R o L, que es right o left, para la izquierda o para la derecha. Nos está diciendo que para la derecha es 1 y para la izquierda es 0. Entonces, si nosotros ponemos 3 unos, se va a mover a la derecha, que es lo que podemos ver aquí. Y en este caso, el último, este era para moverlo a la izquierda. Es un ciclo infinito que solamente se la pasa moviendo el display con un retardo, después lo deja quieto un retardo y vuelve a iniciar. Lo mueve, lo desplaza 10 elementos para la izquierda
perdón, para la derecha, 10 para la izquierda, regresa y se queda quieto, o sea, se regresa a la misma posición. Y ya, así continúa. Bueno, es lo más resumido, lo más rápido que puedo hacer lo del LCD. Para su práctica les recomiendo que lo hagan por partes. Primero verifiquen su convertidor, después verifiquen el LCD, después simplemente muestren el valor del convertidor en el LCD sin hacer ninguna cuenta. Manden directo lo que están leyendo a la LCD. Recuerden que tienen que hacer una conversión para que pueda hacer un string. Ya que tienen eso, quizás ya pueden hacer la conversión, la cuenta para convertirlo a voltaje. También muestren las dos cosas. Después ya pongan el sensor, ya hagan la cuenta para sacar la cantidad del sensor y ya, vayan haciendo parte por parte para que vean que todo sirve. Entonces espero verlos la siguiente clase. Pueden ver el cursor arriba a la derecha. Caracteres personalizados, el de musiquita, corazoncito, por ahí anda un robotito. Y solamente es un shift del display, tanto izquierda como derecha, y vuelve a iniciar.